El poder del nombre de Jesucristo. Amén. Eso fue el tema de la semana pasada. Amén. Ahí reflexionamos sobre lo que significa. Y en esa oportunidad afirmamos que en su nombre hay autoridad, en su nombre hay salvación y en su nombre hay vida. Tremendo, ¿verdad? Tremendo poder nosotros reconocer la autoridad y la vida. Jesús mismo lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y hoy vamos a dar un paso más profundo, y ese nombre poderoso no solo nos rescata, sino que nos introduce en una relación diaria y dependiente con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esa relación diaria y permanente? A través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Es la única forma de conocer a Cristo, es a través de su palabra, ¿verdad? El mismo Jesús, cuyo nombre dice que es sobre todo nombre, nos enseña que la verdadera vida espiritual se sostiene cuando aprendemos a alimentarnos de lo que Dios dice a través de su palabra. No solamente de lo que este mundo ofrece, sino a través de la palabra del Señor. Según nuestra naturaleza humana, vamos a cambiar el título de hoy, va a ser "No solo de pan vive el hombre". Ese es el tema de hoy, porque Jesús dice que vivamos también de la palabra. Y según nuestra naturaleza humana, lo más esencial para vivir en nuestro cuerpo físico son los elementos básicos que sostienen la vida. ¿Cuáles son esos elementos básicos que sostienen la vida? Nosotros. Y lo cual no podemos vivir. Ayúdenme ustedes. El alimento, ¿qué más? El agua, ¿qué más? El aire, wow, tremendo. El oxígeno, el agua y los alimentos. El oxígeno es absolutamente indispensable. Si no, haga el ensayo de dejar de respirar por 2 minutos a ver qué pasa. Es absolutamente indispensable y todavía no nos cobran ese combustible, ¿verdad? Todavía no vale a $2 el galón. Es gratis, está disponible para todos y eso nos permite ser autónomos, poder caminar sin estar enchufados a una máquina, porque el oxígeno está allí disponible. ¿Qué tal que los carros pudieran funcionar así, verdad? Ojalá algún día inventen un carro que funcione como nosotros, que funcione como con el aire, ¿verdad? Yo creo que en algún momento se va a inventar. Porque cada célula del cuerpo lo necesita para producir energía a través de la respiración celular. Solo podemos vivir unos minutos sin oxígeno. ¿Y el agua? ¿Por qué el agua? Porque el agua constituye nada más y nada menos que el 70% de nuestro cuerpo y es fundamental para todas las funciones fisiológicas. Ayuda a regular la temperatura, ayuda a transportar los alimentos y ayuda a eliminar los desechos. Sin el agua, el cuerpo puede sobrevivir de 3 a 7 días dependiendo de las condiciones. ¿Y qué se diga de los alimentos, verdad? Los alimentos aportan los nutrientes y la energía necesarias para el funcionamiento de los órganos. El alimento es fundamental para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Sin alimentos, una persona puede sobrevivir varias semanas, pero el cuerpo comenzará a consumir sus propias reservas de grasa y músculo. Por eso es que recomiendan a la gente que quiera adelgazar, dejar de comer un tiempo para que el cuerpo empiece a consumir lo que tiene en reservas. Pero cuando terminan las reservas, quedamos en los huesos y hasta ahí quedó, ¿verdad? Los alimentos son la base principal para la creación de lo que sostiene la vida y es la sangre. La sangre es vida. Todo lo que nosotros comemos se convierte en sangre y la sangre es un líquido que transporta nutrientes, transporta oxígeno y saca también, deja oxígeno
Deja comida, pero también recoge eh, todo lo que se va a desechar por la orina o por la respiración, el dióxido de carbono. Entonces, la sangre, producto de los alimentos, cuán importante es. Fuimos hechos de una forma tremendamente perfecta. Nuestro creador es muy inteligente, fue muy inteligente al hacernos, ¿verdad? Cada parte de nuestro cuerpo funciona de una forma impresionante. En ese momento muchas funciones están ocurriendo en nuestro cuerpo sin que nosotros movamos un dedo. Todo está automáticamente funcionando, el corazón funciona automáticamente, todos los sistemas internos. Hay un trabajo tremendo en este momento para que nosotros podamos estar aquí tranquilos. ¿Qué tal que tuviéramos que pensar en los 2000 procesos internos? No tendríamos tiempo para pensar en otra cosa, pero Dios nos hizo así, de esa forma, de que nuestras células tuvieran una independencia para pensar y desarrollar, y nosotros ocupar nuestro entendimiento para lo que fuimos creados. Entonces, sin uno de ellos, la vida se apaga rápidamente. Sin embargo, Jesús nos confronta con una verdad más profunda. El ser humano, dice, no es solo cuerpo. El ser humano también es alma, el ser humano también es espíritu. Y estas dimensiones requieren un sostenimiento distinto. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo, el alma y espíritu requieren sostenimientos diferentes. El cuerpo requiere el alimento y lo que vimos hace un momento. Pero el alma y el espíritu requieren otro tipo de alimentos. Otro tipo de alimentos. Y estos elementos representan la base para la supervivencia. Pero como destaca Jesús en Mateo 4:4, la vida no se limita a lo físico. Allí en Mateo 4:4 se encuentra Jesús en el desierto después de 40 días de ayuno. Ahí como lo vemos en la gráfica. Lleva 40 días de ayuno en el desierto. Y en el momento de mayor debilidad física, 40 días de ayuno. Piensen, vemos el número y lo pasamos así rápido. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de comer un día? O dos, o tres. Hay gente que se desmaya después de 2 días dejar de comer. Imagínense, no son 3, ni 4, ni 8 días, ni 15, ni 20. 40 días de ayuno. Jesucristo estaba 40 días de ayuno. Y lo más seguro, estando en este cuerpo humano, pues sintió hambre como nosotros, ¿verdad? Porque este cuerpo demanda alimentación. Y en el momento de mayor debilidad física se le aparece Satanás y lo tienta apelando a una necesidad legítima, el hambre. Pero Jesús responde con una declaración que redefine la vida. Dice, no solo de pan vive el hombre. Con esto nos enseña que la supervivencia espiritual no depende de lo material, sino de una relación viva con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si el cuerpo necesita alimento para vivir y el alma necesita dirección para no extraviarse, entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿de qué estamos alimentando nosotros nuestra vida espiritual cada día? ¿Qué estamos haciendo nosotros para, así como cuidamos este cuerpo físico, cuidar las otras dos partes de nosotros, el alma y el espíritu? Vamos a leer esta porción en Mateo 4. Vamos a poner, no sé si lo tenemos ahí del principio. Sí. Miremos la escena, lo que pasó. Jesús estaba en el desierto, Jesús estaba allí ya en sus 40, ya estaba para romper su ayuno. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire ahí cómo el diablo se atreve a tentar al Señor. Vamos a entender
¿Por qué esto fue una tentación? Pero él respondió y dijo, escrito está. Cuando dijo escrito está, se refirió a Deuteronomios capítulo 8, versículo 3, que fue escrito 1200 años antes. O sea que Jesucristo se fue a la palabra. Y aquí hay algo muy importante para nosotros. Y nos da ejemplo Jesús. La forma de nosotros responder ante la adversidad es escrito está. Es ir a la palabra. No es parafrasear, ni más o menos idearse cosas o decir frases que el mundo ha entendido, ¿sí? O que se ha inventado, sino lo que dice la palabra, ¿sí? Y dice, escrito está. Gracias al Señor por su palabra. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por la palabra? Porque a través de la palabra nosotros podemos decir, escrito está. Amén. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia. La Biblia es palabra de Dios. O sea, no solo de pan vive el hombre, sino de la Biblia también. Hay que comernos la Biblia, hay que comernos la palabra para poder alimentar la otra parte de nuestro cuerpo. Y dice, no solo de pan vive el hombre. Entonces el texto bíblico nos transporta a ese momento del desierto donde Jesús enfrenta la primera de las tentaciones después de ese ayuno. La respuesta de Jesús es una declaración poderosa que revela una verdad espiritual fundamental. Esta afirmación de Jesús no solo confronta la tentación de dudar, escuche muy bien, ¿cuál es la tentación? Dudar de su divinidad. Si eres hijo de Dios, esa es la tentación, hacerle dudar de su divinidad. Sino también hacerlo también en la necesidad física del alimento, apuntando a la prioridad de la alimentación espiritual en la vida del ser humano, para alimentar primero la fe, ¿sí? En vez de alimentar primero la fe, para creer en la provisión de Dios en medio de la necesidad. Allí entonces Jesús, citando Deuteronomio, recuerda lo que el pueblo de Israel sintió allá en el maná, en el desierto. No era una provisión física, sino una lección espiritual. En medio del desierto, donde no había nada de vida, donde no habían animales para comer, donde no había vegetación, donde no había nada de qué prepararse un sancocho o unas buenas enchiladas, nada de eso. En medio de eso el Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La dependencia es total de Dios. Dice, no solo de pan vivirá. Es como una profecía. Así nos hizo Dios. Nos hizo de una forma que no solamente viviríamos del pan necesario para nuestro cuerpo, sino también de la palabra de Dios. Eso de vivirá implica una vida sostenida, activa y continua, ¿sí? Jesús afirma que la vida verdaderamente fluye cuando un hombre se somete a la voz de Dios como fuente primaria del sustento. Nuestra fuente del sustento primordial es Dios. Y cuando usted vea el sol, acuérdese de Dios. El sol es fuente de vida, es luz. La vida en la tierra depende del sol y el sol es una representación de nuestro Dios. La vida depende de Dios. Hoy vamos a reflexionar entonces sobre el significado de estas palabras y su aplicación en nuestra vida. En primer lugar, miremos acerca de lo que significa, en el primer punto, la tentación del pan, dando prioridad de lo material. ¿Sí? La tentación que Satanás presenta a Jesús en el desierto no es nueva. ¿Sí? Es la misma estrategia que usó con Adán. En Génesis 3, la serpiente comienza sembrando una duda, con que Dios les ha dicho esto y aquello, que no pueden hacer esto y aquello. ¿Sí?
no ataca directamente con el pecado moral, sino con la duda sobre la palabra y el carácter de Dios. Ah, Dios te dijo eso. ¿Será verdad lo que le está diciendo? Entonces, está poniendo en duda, ¿sí? Cuando le dice, si eres hijo de Dios, si realmente Dios es tu papá, si tú realmente vienes de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Esta frase no es una pregunta inocente, es un ataque directo a la identidad y a la filiación divina de Jesús. El Padre acababa de decir allá durante el bautismo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Óiganlo a él. Le acababa de decir en el bautismo con Juan y lo acababa de confirmar, y Satanás vino a hacerle dudar de su naturaleza divina. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tentados en eso, verdad? Que hay una palabra de promesa y dice, ¿será que eso es para mí? O algunos dicen, mire, eso fue para los hermanos de ese tiempo. Eso fue escrito hace 2000 años, eso no aplica para hoy. Mentira del diablo. La palabra de Dios es viva, eficaz y es presente para ayer, para hoy y para siempre. Amén. La palabra de Dios no es como el periódico de ayer que trajo noticias y hoy ya no nos interesa leerlo. No, la palabra de Dios es para hoy, para siempre. Amén. Entonces, ahí entonces la tentación que le hace el diablo pasa como en el caso de Adán, que cayó al dudar de lo que Dios había dicho. Jesús habría caído si hubiese permitido que la presión física lo llevara a desconfiar de la provisión y del tiempo de Dios. La victoria de Cristo radica en que no permitió que la necesidad física anulara la verdad espiritual. Esa fue su victoria. ¿Qué podemos ver ahí? Entonces, que el verdadero pecado no es suplir una necesidad, sino hacerlo dudando de la palabra de Dios y actuando fuera de su voluntad. Hoy la tentación sigue siendo la misma. Satanás continúa atacando al creyente en su identidad y en su confianza en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para creerlas, son para vivirlas, son para aplicarlas en nuestra vida. Y muchas veces no pecamos porque queremos rebelarnos contra Dios, sino porque dudamos de que Él cumplirá lo que prometió, especialmente cuando estamos bajo presión. En momentos de presión, entonces nosotros no acudimos a las promesas de Dios, sino que buscamos nosotros mismos solucionar el problema. En momentos de necesidad económica, en momentos de una situación emocional o familiar, el enemigo viene y susurra a nuestro oído y dice, ¿de verdad Dios te va a ayudar? Viene y susurra, ¿no será mejor que resuelvas tu problema de esta y esta manera? O tal vez pregunta, ¿y si haces esto solo por esta vez? Muchos pensamientos. La batalla espiritual de nosotros está en la mente. Y dependiendo de qué es lo que gobierna nuestra mente, así mismo tendremos o no victoria. Cuando dudamos de la palabra, comenzamos a resolver nuestras necesidades con métodos equivocados, decisiones apresuradas, compromisos con el pecado, atajos que parecen prácticos pero nos alejan de Dios. El problema no es la necesidad, el problema es la duda que nos lleva a actuar sin fe. El problema es la duda que nos lleva a actuar sin fe. Jesús nos enseña que el discípulo maduro confía más en lo que Dios dijo que en lo que siente. La pregunta es, ¿qué tan maduros somos nosotros como discípulos? ¿Qué tan maduros estamos? El discípulo maduro confía más, siendo el discípulo maduro que está en su mayoría espiritual. Prefiere esperar la provisión de Dios antes de desobedecer para resolver las cosas bien rápido. Y yo sé que nosotros hemos venido a este lugar, empezando por mí, pasando por presiones. Estamos bajo presión y vivimos la vida llena de presiones. Y tal vez nosotros estamos ante la necesidad de resolver los problemas inmediatamente. Pero hoy Dios te llama a creer en su palabra, creerla,
porque la palabra sigue siendo suficiente. La palabra es suficiente. Hay una palabra para cada necesidad. Hay una palabra para cada situación. Como las medicinas, que hay una medicina para los ojos, una medicina para los oídos, otra medicina para los huesos y otra medicina para el corazón, para ayudar a bajar el colesterol. Hay medicinas para todo. La palabra de Dios escrita tiene palabras para cada situación de nuestra vida y lo vamos a ver al final. Vamos a ver al final. Ahí es donde vamos a mostrar las medicinas para cada situación. Un creyente enfrenta una crisis financiera, las cuentas se acumulan y la presión aumenta. En medio de la angustia surge una oportunidad que no es correcta, un negocio poco transparente, una mentira pequeña, un atajo temporal. La tentación no es el dinero, la tentación es dudar de que Dios cumplirá su promesa de provisión. Cuando el creyente decide esperar y obedecer, aunque no vea la solución inmediata, está viendo la tentación exactamente como Jesús en el desierto. Vamos a terminar este punto 1 con esta frase. La duda apaga la fe y guía a malas decisiones. Dígalo conmigo. La duda apaga la fe y guía a tomar malas decisiones. Escuche muy bien, si nos queremos llevar algo de este punto que vimos es la palabra duda. Diga conmigo duda. Duda, duda. El diablo quiere trabajar en la duda, porque así hizo caer a Adán y quiso hacer caer a Jesús. Si Jesús hubiera caído en esta duda, hoy nosotros seríamos más las personas más miserables de la tierra, sin esperanza y sin salvación. Gloria a Jesús, que fue resistente a la tentación y nos invita a nosotros a ser también resistentes. Segundo punto que vamos a mirar es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde está eso? En Primera de Tesalonicenses 5:23 y dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, mire ahí lo resalté en amarillo, espíritu, alma y cuerpo. Digan conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Acuérdese del huevo que tiene cáscara, yema y clara, pero es uno solo. Así nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dice que ese espíritu, alma y cuerpo, que es todo nuestro ser, sea guardado sin mancha, o sea, que no haya mancha en ninguna de estas tres partes, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda palabra, tremendo deseo y tremenda declaración profética que nos dio el apóstol Pablo allá con su carta a los tesalonicenses. Cuando Pablo declara esto en este versículo, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, nos revela que la vida cristiana no se sostiene de manera parcial ni se sostiene de una forma desequilibrada. En el contexto de este pasaje, esta verdad nos confronta con el error común de alimentar solo el cuerpo y a veces las emociones, mientras dejamos el espíritu desnutrido. Jesús nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, porque el ser humano fue creado para depender diariamente de Dios en todas sus dimensiones. Cuando el espíritu no es nutrido por la palabra, el alma, ¿qué pasa con el alma? Se llena de ansiedad y el cuerpo termina cargando tensiones que no le corresponden. Y esas ansiedades son fuente de muchas enfermedades, porque la segregación de ciertas toxinas, ciertas sustancias, ciertas adrenalinas a nuestra sangre llegan a nuestra célula y distorsionan, traen un problema. Muchas enfermedades de nosotros son basadas en problemas del alma. Por eso dicen que los creyentes, según las estadísticas, los creyentes cristianos son la gente más feliz y que prolongan más la vida. Qué bueno es eso, ¿verdad?
La gente que está llena con tantas tensiones vive menos. Les da cánceres innecesarios. Pero cuando tú dependes del Señor profundamente en todo, no importa la situación, Señor, te entrego esto. Por eso dice el Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es decir, pongan su carga sobre mí y Él nos hace descansar. Pero cuando la palabra ocupa su lugar central, el Espíritu Santo se fortalece, ¿sí? Fortalece nuestro espíritu, ordena nuestras emociones y nos da dominio propio para enfrentar las presiones de la vida. Dios desea una santificación integral, donde cada área de nuestra vida sea sostenida por el alimento espiritual correcto, para que vivamos una fe que sea madura, estable y una fe perseverante. Digan conmigo, perseverante. Perseverante quiere decir permanente, todo el tiempo, no importa los altibajos de la vida, tenemos que depender de Él. Y de este punto, bien claro es que la falta de paz en muchas vidas no se debe a la ausencia de Dios, sino a la ausencia de su palabra gobernando el corazón. Queremos tener paz. Yo quiero paz. Yo quiero tener paz. Jesús prometió una paz diferente cuando dijo allá en Juan 14:27, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Todo el mundo habla de paz. El presidente de ese país habla de paz. Nadie quiere guerras. Todos queremos paz. Todos los países quieren paz, quieren vivir tranquilos. Nadie quiere mandar a sus hijos a que se mueran en un conflicto, ¿verdad? Nadie quiere. Yo me vine de mi país porque mi país estaba sumido en una guerra perdida con la guerrilla. Y yo dije, mis hijos no van a pagar servicio militar en este país porque yo sé que los puedo perder. Tomé la decisión de venirme solo. Esa fue una de las razones que gobernó mi decisión de venir. Yo estaba muy bien en mi país, no necesitaba venirme, pero el solo hecho de saber que mi país estaba tan difícil, dije, no puedo tener aquí, no puedo, porque era obligatorio el servicio militar. Dice, dentro de 17 años mis hijos van a tener que pagar servicio militar y aquí se los van a matar. Todos queremos paz. Todos queremos paz. Y Jesús prometió la paz, una paz diferente que no depende de circunstancias favorables ni de soluciones temporales, sino de una relación viva y constante con Él. Cuando el creyente se alimenta de la palabra, el Espíritu Santo fortalece su espíritu, ordena su alma y le permite al cuerpo descansar bajo la seguridad de la presencia de Dios. El orden correcto en Adán antes de pecar. Un espíritu que gobierna el alma, un espíritu en comunión con Dios, constante, lleno de Dios, controla el alma, porque en el alma están los pensamientos, las emociones, la voluntad. ¿Qué pasó cuando pecamos? Esa relación se rompió, el espíritu quedó prácticamente desconectado y empezó a gobernar, ¿sí?, el cuerpo sobre el alma, ¿sí?, o el alma sobre el cuerpo. Las emociones. ¿Y qué pasó? Ya vivíamos sin dirección, aprendiendo a los golpes. Todo quedó al revés. Pero ahora con Cristo volvemos a tener ese orden perfecto. El alma alimentado con la palabra gobierna las emociones y por eso es tan importante, porque necesitamos cambiar nuestro carácter. Un carácter violento, un carácter agresivo, un carácter explosivo. Es un carácter de una persona sin Dios, sin el Espíritu de Dios, porque no tiene la capacidad y la instrucción de Dios para gobernar y controlar sus emociones. Pero cuando viene el Espíritu Santo, empieza todo a ponerse en orden. Eso le pasó a Moisés. Moisés tuvo que irse 40 años al desierto para moldear su carácter. Era un carácter agresivo, impulsivo, orgulloso.
Y el Señor lo llevó, lo humilló por 40 años cuidando ovejas después de haber sido el príncipe de Egipto. Y cuando llegó, el Señor llegó a decir: este hombre manso conforme a mi corazón. El Señor dice que da gracia al humilde y resiste al soberbio. Esa parte tiene que cambiar en nosotros cuando tenemos el Espíritu. La paz de Cristo es el fruto de una vida rendida y nutrida espiritualmente. Es una paz que guarda el corazón y la mente, porque nace de confiar plenamente en lo que Dios ha dicho y de permitir que su palabra habite abundantemente en nosotros. La paz de Cristo. Diga a la persona que está a tu lado: es necesario que seas lleno de la paz de Cristo. Hay personas emocionalmente agotadas, con ansiedad constante, no por falta de recursos, sino por falta del alimento espiritual. Necesitamos el alimento espiritual. Amén. Y yo me alegro por ustedes y por los que estén conectados aquí y por los que estén yendo a todas las iglesias del mundo en este momento, porque están buscando alimento espiritual. Han apartado el día domingo y ha sido apartado por el Señor para eso. Justamente Dios lo hizo para que nosotros salgamos de todos los afanes de la semana y recarguemos baterías y empecemos una nueva semana lleno de fe, lleno de esperanza. La gente que no entiende esos valores, sí, o ahorita están trabajando, ahorita están ocupados en otras cosas, ahorita están viendo el fútbol o vieron que hoy les pueden pagar mejor y van a trabajar, pero se están perdiendo la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. Y ustedes han escogido lo mejor: estar a los pies de Cristo, como le dijo el Señor a Marta y a María. Vamos a terminar entonces con esta frase en este segundo punto, que dice: la paz de Cristo nace de una vida llena de su palabra. Digan conmigo: la paz de Cristo nace de una vida llena de su palabra. Una vida llena de su palabra. Una vida donde no pasa un día sin tener una meditación en su palabra, sin tener un tiempo de oración. Que no nos acostemos nosotros sin orar. Que no tomemos los alimentos sin dar gracias a Dios. Que no abramos nuestros ojos en la mañana sin agradecerle a Dios por habernos guardado. Sino estar llenos de su palabra. Y cuando hay convocatorias, allí estamos nosotros. La paz de Cristo nace de una vida llena de su palabra. Vamos al tercer punto. Tercer punto dice: la palabra como alimento espiritual. ¿Qué dice Juan 6:35? Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A través de su espíritu nos llena, nos sacia a nosotros de el hambre y de la sed. Él es el pan de vida. Por eso dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿sí?, no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos que comer de Él, tenemos que aprender de Él, tenemos que ser como Él, tenemos que llegar a la medida y a la estatura de Cristo. Jesucristo nos dio el ejemplo en todas sus formas. Oraba permanentemente, no hacía nada sin haber orado previamente. Obedeció a Dios sin importar las consecuencias. Su carácter, un carácter dócil, un carácter amable, un carácter, solamente lo enojaron cuando vio que estaban volviendo la casa del Señor en casa de negocios. Para dar un ejemplo a lo que pasaría más adelante hoy. Hoy muchas iglesias hacen de la fe un método, un medio para hacer dinero en muchas cosas. Están llenos de eventos, están llenos de espectáculos, están llenos de actividades, mucha actividad y poco de Dios. Ponen a la gente a hacer actividades en liderazgo y no les importa si pecan o no. Lo importante es el talento, lo importante es el don que tiene, pero no les importa el cambio interno
que seamos ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para poder liderar a otros. Cuando Jesús se presenta como el pan de vida, no está hablando solo de satisfacer una necesidad espiritual momentánea, sino de un sustento continuo que produce una transformación real. El pan en la cultura bíblica representaba la esencia para vivir. Al decir yo soy, Jesús afirma que toda vida espiritual sana depende de una relación constante con Él a través de su palabra. Venir a Cristo y creer en Él no es un acto aislado, sino un caminar diario donde la palabra es leída, donde la palabra es meditada, donde la palabra es obedecida y aplicada. Este proceso de alimentación espiritual produce un crecimiento progresivo que transforma la mente y el carácter y la conducta. Necesitamos ser transformados en nuestro carácter, necesitamos ser transformados en nuestra conducta, necesitamos ser un ejemplo vivo de lo que Jesús puede hacer en las personas. Tenemos que ser testigos de Cristo, no de palabras, sino de hechos. Que la gente vea en nosotros a un Cristo que cambia, a un Cristo que transforma, a un Cristo que nos renueva. Tenemos que ser diferentes. Sí, tenemos que ser diferentes. No debemos ser cristianos de domingos. ¿Sí? No cristianos cadochos de cada 8 días, sino cristianos de todos los días. Cristianos de todos los días. Amén. A través de su palabra, creer, ¿sí?, a Cristo y creer en Él no es un acto aislado, sino diario. Amén. Este proceso de alimentación espiritual produce algo progresivo en nosotros. Por eso la palabra no solo informa, sino que reforma y transforma. No solo informa, sino que reforma y transforma. Informa, reforma y transforma. El carácter es moldeado, los hábitos son confrontados y la vida comienza a reflejar la obra de Cristo en nosotros. Se tiene que producir una digestión espiritual para producir el cambio. Una digestión. Así como cuando comemos un pan se convierte en sangre y es vida, así cuando nosotros leemos la palabra tiene que haber una digestión espiritual. Para que nosotros podamos obedecer la palabra tiene que haber digestión espiritual. Digan conmigo digestión espiritual. Ya lo he dicho antes, pero aquí hay personas que no lo han escuchado. Digestión espiritual. ¿Qué es digestión espiritual? La digestión espiritual es un proceso en donde empezamos leyendo la palabra y a través del Espíritu Santo, nos trae revelación. ¿Sí? Por eso Jesús dijo en Juan 16:8 que cuando el Espíritu venga, ¿sí?, convencerá al mundo de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos tiene a nosotros hechos cristianos. Él nos convenció a nosotros, ¿verdad? Entonces tiene que haber una revelación. Diga conmigo revelación. Revelación. ¿Okay? Y esa es la digestión espiritual de que yo hablo. Primero hay revelación. Después de la revelación, entonces hay ¿qué? Convicción. Cuando una persona está convencida, es porque tuvo revelación. Una persona convencida ya sabe que lo blanco es blanco y lo negro es negro, no hay nada gris. Necesitamos revelación para estar convencidos. La gente se mueve por convicción. Si la gente no está convencida, la gente no hace cambios. ¿Sí? Y cuando una persona está convencida, pasa al siguiente punto de la digestión espiritual y es el compromiso. El compromiso. Entonces empezamos con revelación, convicción y compromiso. Y el compromiso nos lleva a nosotros a lo que todos queremos y es al éxito. ¿Sí? Al éxito en la vida. El Señor dice: amado, yo deseo que ustedes prosperen en todo y tengan salud, así como prospera su alma. El deseo del Señor es prosperidad. El Señor te quiere ver próspero. El Señor te quiere ver con un carro del año, con una casa pagada a su totalidad, con tus hijos yendo a la universidad,
con dinero de sobra en el banco. Eso es prosperidad, ¿sí? Pero nos falta mucho a nosotros para ser prósperos, porque no hemos tenido la revelación. ¿Y por qué no tenemos la revelación? Porque no leemos la palabra. ¿Y por qué no la revelamos? Porque la leemos como la novela, como por cumplir, pero no buscando dirección. Voy a abrir la Biblia, voy a leer este salmo. Señor, háblame como me quieres hablar hoy. Cierra los ojos, ora. Quiero que tú me hables en esta palabra. Lee, y cuando termina de leer, el Espíritu Santo no va a ser sordo a lo que tú pediste. Allí va a haber una palabra que te va a producir revelación, convicción y compromiso. ¿Por qué es tan importante el compromiso? El compromiso es como aquel hombre o mujer que anda en unión libre, pero el hombre sabe que esa mujer es la mujer de su vida y le propone matrimonio. Porque una relación sin compromiso es una relación inestable. Una relación con Dios sin compromiso, entonces la persona sin compromiso pues no se compromete en la iglesia a servir, no se compromete a llegar a tiempo, no se compromete a participar en los retiros para servir, no está convencida, la revelación no le llegó sobre el servicio. Entonces el compromiso es muy importante, el compromiso trae seguridad, el compromiso trae estabilidad al ser humano en todo lo que hace. Tenemos que estar comprometidos. Amén, comprometidos. Me gustó mucho el matrimonio de Alex y Sofía ahora en noviembre. Y ya se habían casado, pero querían reconfirmar y recontraconfirmar de que para Alex Sofía es su única y para Sofía es su esposo es su único. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos nosotros ese compromiso, ese nivel tan seguro, ¿sí? De poder tomar esa decisión. Amén. Tenemos que hacer esto. La evidencia de una vida verdadera alimentada por la palabra es la transformación viva, visible del carácter. Aquel hombre agresivo comienza a manifestar mansedumbre. El alcohólico drogadicto ya no es esclavo de su adicción. El orgulloso aprende humildad. El de vocabulario ofensivo ahora edifica con sus palabras. Estos cambios no son producto de una fuerza de voluntad, sino del poder transformador de la palabra actuando por el Espíritu Santo. Cuando la palabra habita abundantemente en nosotros, nuestras reacciones cambian, nuestras decisiones maduran y nuestra manera de vivir se convierte en un testimonio vivo que despierta hambre espiritual en otros. Van a decirlo, yo quiero ser como tú. ¿Qué tienes tú? Mira lo que estás pasando y te veo sonriente. Yo en ese momento estaría llorando, queriéndome tirar del 10º piso. Pero tú apareces muy, ¿qué es lo que tienes? Yo quiero tener eso. Ser inspirador de seguir a Cristo. Así el creyente no solamente crece, sino que se convierte en una evidencia visible del Evangelio. Testificamos con nuestra vida. Tenemos el caso de un hombre que llegó a la iglesia marcado por la ira, por el alcohol y un lenguaje ofensivo. Intentó cambiar muchas veces, pero sin éxito. Sin embargo, cuando comenzó a leer la Biblia diariamente, cuando comenzó a meditar en ella diariamente y cuando comenzó a obedecer lo que Dios le mostraba, su vida empezó a cambiar. Su familia notó primero la transformación, dejó la violencia, abandonó el alcohol y su manera de hablar fue restaurada. Cada palabra que empezó a salir de su boca era una palabra que sana, no una palabra que hiere. Eso empezó a notarse. Con el tiempo, ese cambio se convirtió en un testimonio que impactó a amigos y compañeros de trabajo, llevándolos a preguntar, ¿qué te pasó? La respuesta fue simple y poderosa: la palabra de Dios transformó mi vida. Qué bueno poder decir así, ¿verdad? Que la palabra me transformó. No fue la medicina que estoy tomando para quitarme los problemas de ansiedad. No, fue la palabra que me transformó. La palabra me llenó. Amén. Vamos a terminar este punto con esta frase. La transformación comienza donde la palabra gobierna. 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 La transformación comienza
La transformación comienza donde la palabra gobierna. La pregunta es, ¿gobierna la palabra en nosotros para ser transformados? Una buena pregunta para llevarnos hoy. Vamos al punto 4. Punto 4 dice, la palabra como arma contra la tentación. Y con eso terminamos, que la palabra es un arma para la tentación. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Mientras más palabra tengamos nosotros, menos posibilidades hay de pecar. Porque somos guiados en fe, en confianza, en creer en el Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Qué bueno que nuestra meta sea no pecar contra Dios. No que nuestra meta es no que no me agarre el policía. ¿Sí? O sea, voy a hacer todo lo que más pueda debajo de cuerda, pero que no me vea el policía. No, que nuestro policía sea Dios. ¿Por qué? Porque hemos guardado los dichos para no pecar. Y Efesios 6:17 dice, y tomen el casco de la salvación, y pongo énfasis, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Para qué sirve una espada? Para atacar. Bueno, y Pablo lo escribió en ese tiempo porque el arma más sofisticada de ese tiempo eran las espadas bien afiladas y hechas de bronce. Era lo más sofisticado. Era lo que hoy son la AK-47. ¿Sí? Esas eran las armas más poderosas. Si hoy este versículo fuera escrito en moderno, decía, y la metralleta del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es munición para vencer la tentación. Es munición. ¿Qué puede hacer una metralleta sin balas? Nada, ¿verdad? Pero cada versículo aprendido se convierte en munición. Y cuando viene la tentación, tú vas a decir como Cristo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sí? Hay un versículo en la punta de la lengua porque lo tienes en la mente. Y esa palabra, la palabra es una espada del Espíritu que penetra, ¿sí?, a toda tentación. Toda tentación que viene del diablo o toda tentación que viene de nuestra carne. Tenemos la oportunidad de robar, inmediatamente nos acordamos de los 10 mandamientos. Tenemos la oportunidad de cometer un adulterio y nos acordamos de lo que dice la palabra en Gálatas 5:22, 23. Nos acordamos porque tenemos esa palabra, es munición. Somos responsables en lo que hacemos. Entonces, dice, la palabra es la espada del Espíritu es la Biblia. Entonces, en primer lugar, el Salmo 119 vemos que el salmista declara que guardar la palabra en el corazón no es un acto simbólico, sino una estrategia espiritual de protección contra el pecado. La expresión que dice allí David al escribir eso dice, he guardado, implica que he atesorado, que he memorizado y he permitido que la palabra gobierne los pensamientos y las decisiones. Eso implica he guardado. Y Pablo en Efesios 6:17 nos muestra que la palabra no solo se guarda, sino que se usa activamente como arma, llamándola la espada del Espíritu. Mientras la palabra habita en nuestra mente y corazón, mayor es nuestra capacidad de discernir, mayor es nuestra capacidad de resistir y mayor es la capacidad de poder responder contra los ataques del enemigo y las inclinaciones naturales de nuestra carne. Porque no todo es culpa del diablo, ¿no? El diablo dice, no, a mí que me esculque, no fue culpa mía. También es la naturaleza pecaminosa de nosotros. Pero como dije al principio, mientras el alma, el espíritu gobierna el alma y el alma el cuerpo, estamos en el orden correcto y vamos a vencer, amén.
Entonces la tentación, cuando llega a una persona que tiene mucha palabra, mucha munición, entonces la tentación pierde fuerza cuando la verdad de Dios tiene autoridad sobre nuestras emociones y nuestros deseos. Este dominio espiritual tiene consecuencias prácticas. Guardarnos de pecar nos posiciona bajo algo bien importante, y es la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren tener la bendición de Dios? Amén. Todos queremos tener la bendición, el bien decir de Dios, como lo establece allá en Deuteronomio 28. ¿Sí? Serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. Donde pongas tu mano serás prosperado. ¿Sí? No pedirás prestado, sino que prestarás. Tus viñedos, tus ganados se multiplicarán. Esto dice Deuteronomio 28 sobre las consecuencias de la obediencia, y nos permite vivir conforme al deseo del Señor, expresado en 3 de Juan 1:2, como dije, que desea que seamos prosperados en todo. Cuando la palabra fortalece el espíritu gobierna el alma, y el creyente vive una vida ordenada, fructífera y alineada con la voluntad de Dios. La victoria sobre la tentación no se decide en el momento del ataque, sino en el tiempo previo a la preparación espiritual. Ahí es donde se decide. Un creyente lleno de la palabra responde con verdad cuando la tentación llega. Un vacío de palabra de Dios responde con impulsos, con la reacción natural de la carne. Si queremos una vida bendecida, estable y en crecimiento, debemos permitir que la palabra gobierne nuestros pensamientos para que el espíritu tenga autoridad sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Terminemos con esta frase. Cuanta más palabra gobierne tu corazón, mayor es tu victoria sobre el pecado. Cuanta más palabra gobierne tu corazón, ¿qué? Mayor es tu victoria sobre el pecado. ¿Cuántos quieren tener más palabra en su corazón? Amén. Pues van a tener mucha victoria. Amén. Se los garantizo. Amén. 4 puntos para que nos llevemos para nuestra casa. Hemos hablado mucho, pero es 4 puntos para llevarse para la casa. En primer lugar, que la palabra es nuestro sustento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que la fe se prueba en medio de la necesidad. Justamente cuando estamos en necesidad, allí al borde del abismo, cuando no hay esperanza, cuando estamos en un callejón sin salida, en ese momento se manifiesta el poder de Dios para que sea glorificado, para que su nombre sea glorificado. La palabra transforma la vida, cambia nuestro carácter, nuestra forma de ser. Ese viejo hombre, como dice la palabra en Corintios, ¿no? Ese viejo hombre es transformado. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó. Y por último, la palabra nos guarda y nos bendice. Obedecer la palabra nos bendice, y bendición es prosperidad, lo que todos queremos. Amén. Bueno, vamos a terminar con estas 4 frases antifonales. Yo digo una primera parte y ustedes dicen la segunda. Son frases basadas en la Biblia. La primera está basada en Mateo 4:4. Yo digo, no solo de pan vive el hombre, y la congregación dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a él no tendrá sed jamás. ¿Dónde está eso? En Juan 6:35. En Salmo 119:11 que leímos, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y por último está en Efesios 6:17, tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra viva de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos le glorifican al Señor por su palabra? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Tenemos 3 llamados. El primer llamado del Señor en esta tarde es un llamado a un arrepentimiento consciente y profundo. Cierra tus ojos para que nos conectemos en el Espíritu, meditemos lo que el Señor nos dio el día de hoy.
Es el momento de reconocer de que no lo hemos hecho bien, pero tenemos oportunidad de hacerlo bien. Tal vez hoy reconoces que has estado intentando sostener la vida espiritual solo con pan, con fuerzas humanas, con soluciones rápidas y control personal, mientras has descuidado la palabra de Dios. Tal vez no fue rebeldía abierta, sino una dependencia silenciosa de tus propios recursos. Pero hoy el Espíritu Santo te llama a un arrepentimiento sano y consciente, a reconocer que has dejado de alimentarte correctamente y al volver al lugar de donde la vida verdaderamente comienza, la palabra que sale de la boca de Dios. Y ese arrepentimiento no es solamente sentir la culpa, es volver a la fuente correcta. No es para sentirnos culpables, sino darnos golpes de pecho y tirarnos al piso, sino, oh Señor, gracias, voy a cambiar. Tú eres la fuente de vida, tu palabra es la fuente. Y el segundo llamado es una disposición. ¿Realmente vamos a cambiar? ¿O esta palabra que entró hoy por nuestro oído sale por el otro? Hoy el Señor nos ha hablado porque quiere bendecirnos. Y nos ha dicho cómo, cuál es el secreto. Y es la disposición al cambio. Tal vez has creído en Dios, pero has seguido cargando temores, ansiedades y decisiones, solo como si dependiera únicamente de ti. Pero hoy el Señor te invita a un cambio real, dejar que su palabra gobierne tu mente y tu corazón. Cambiar no es solo intentar hacerlo mejor, cambiar es rendir el control, confiar en lo que Dios dijo y permitir que su paz, la que no es como la da el mundo, ordene tu interior. La disposición al cambio comienza cuando decides alimentar tu espíritu y no solo reaccionar desde tus emociones. Y por último, el tercer llamado, asumir una visión clara y comprometida hacia el futuro. Tal vez has vivido el cristianismo como una fe de emergencia, recurriendo a Dios solo cuando la necesidad aprieta, pero hoy el Señor te llama a una visión más alta, una vida sostenida diariamente con su palabra, una fe madura, una fe estable, una fe transformadora. Dios no solo quiere sacarte de crisis, Dios quiere formarte como discípulo, como testigo vivo de su poder. Cuando la palabra gobierne tu vida, tu historia se convierte en testimonio y tu crecimiento inspira a otros a buscar a Dios. Si ese es tu deseo de cambio, yo te invito a repetir conmigo esta oración. Esta oración es una declaración que se escucha en los cielos y se convierte en una consigna que el Señor va a apoyar en ti. Di así, repite conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que no solamente necesito de pan, sino que también necesito de tu palabra para vivir. Y esto es muy importante, diga conmigo fuertemente: renuncio, 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 que se escuche en los cuatro vientos, a depender solo de mis fuerzas. Decido, que se escuche, decido, esta decisión es bien importante, decido creer, decido obedecer y vivir lo que tú dices, Jesús. Señor Jesús, alimenta mi espíritu, dilo con mucha fuerza, Él te lo va a dar. Alimenta mi espíritu. Señor, ordena mi alma, transforma mi vida para tu gloria. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Usted ha declarado algo que ha quedado sellado en los cielos. Hoy va a empezar una nueva vida contigo. Felicita al que está a tu lado. Te felicito por esa decisión que has tomado hoy. Vas a ser diferente. Amén, amén. Vamos a escuchar este canto que nos refuerza a nosotros el poder que tiene la palabra.
Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Gracias por tu palabra, Jesús. Tu palabra, amén, es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido, no importa la circunstancia que estés pasando, no importa las presiones de la vida, no importa las dudas, porque van a venir, pero así como Jesús podamos decir: escrito está, escrito está. Yo me dejo guiar por esa palabra. Su palabra es mi guía. Tu palabra me sostiene. Gracias, Dios, por tu palabra. Qué tesoro, que no tiene valor, porque no hay dinero en el mundo que la pueda pagar. Es como dulce miel, es mi vida, me sostiene. Mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Es mi oxígeno, es mi agua, es mi pan, es todo. Es mi refugio en medio, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de tu palabra. Hoy decido nutrirme de tu palabra. Quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser un nuevo hombre, quiero ser una nueva mujer, quiero tener éxito, quiero obedecer, quiero dejarme guiar por la palabra, quiero que se convierta en munición para mi espíritu y que cuando lleguen las dificultades pueda responder con palabras sabias, porque ella es el que gobierna mi corazón. Oh, sí, Señor, porque tu palabra me sostiene. Vivo por tu palabra, camino por tu palabra, muero por tu palabra. Es mi desayuno, es mi almuerzo, es mi comida, es lámpara a mis pies que me alumbra en el camino de oscuridad. Es tu palabra la que me guía, es tu palabra la que me sostiene, es tu palabra, Señor. Me aferro a tu palabra, creo en tu palabra, es tu palabra la que me sostiene. Hoy quiero salir de este lugar, sino de seguir escuchando ahí en mi carro alabanzas de Dios, escuchar una meditación, llenar este espíritu. Estoy necesitado, tengo hambre de ti, te necesito, Jesús. Oh Señor, gracias, 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 gracias por tu palabra. Hoy entendí por dónde debo empezar. Hoy entendí que iba por un camino equivocado, escuchando las redes, escuchando mentiras. Hoy voy a escuchar la verdad en Cristo. Amén, amén, amén. Vamos a terminar allí. Cierra tus ojos con una oración. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde, reconociendo que muchas veces hemos intentado vivir la vida cristiana apoyados más en nuestras fuerzas que en tu palabra. Perdónanos por las veces que hemos dudado, perdónanos por las decisiones apresuradas, por buscar soluciones fuera de tu voluntad y por descuidar el alimento espiritual que tanto necesitamos. Hoy nos arrepentimos y volvemos a ti creyendo que tu palabra sigue siendo verdad, sustento y vida. Hoy decidimos comprometernos a vivir una fe madura, alimentada diariamente por lo que tú dices. Llena nuestro espíritu, trae paz a nuestra alma y dominio a nuestro cuerpo. Permite que tu palabra gobierne nuestras decisiones, transforme nuestro carácter y nos convierta en testigos vivos de tu poder. Que ya no vivamos solo de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Jesucristo el Señor oramos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.